Ahora sí vamos a presentar a la doctora Guadalupe Trojasic, ginecóloga y obstetra. Que me gustaría que me digas, porque a veces decimos es ginecóloga, es obstetra, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las dos se basan en la atención de la mujer, la ginecóloga fuera del embarazo y la obstetra durante el embarazo. Durante el embarazo. Bien, hoy viene la obstetra, diría yo, ¿no? Sí. Porque vamos a hablar sobre los temas también del cuidado del embarazo y eso. Quiero que me digas, Guada, porque vos estás trabajando en el hospital. Sí, estoy trabajando en el hospital. Quiero que me digas cuáles son las enfermedades más frecuentes que aparecen en el hospital. También dentro de tu consultorio, ¿no? En San Antonio de Areco. Bueno, es como en toda la provincia y a nivel país, las enfermedades de transmisión sexual que más casos hemos tenido en los últimos años. En este momento es la sífilis. Por ahí es una enfermedad antigua y que muchos pensaban que ya no existía más, de la cual hay muy poco conocimiento, nadie sabe lo que es. Cuando uno pregunta, sobre todo en el inicio de las relaciones sexuales con los adolescentes, con las chicas más jóvenes, uno pregunta cuáles son las enfermedades que conoces, te dicen el HIV, SIDA y por ahí te nombran la gonorrea, pero de la sífilis no se acuerda nadie. La sífilis es hoy por hoy la que estamos viendo con más frecuencia. ¿Y qué consecuencias trae la sífilis? La sífilis trae consecuencias a largo plazo. Una vez que uno está expuesto a la bacteria, después de 10 días más o menos de incubación, aparece una lesión en los genitales femeninos, que es como una úlcera, que es no dolorosa. Entonces, como no duele, la mujer no suele observar sus genitales. Normalmente no se da cuenta que existen. El hombre por ahí es un poco más sencillo porque el hombre se la ve en el pene. Sí. Entonces, como no duele, para la mujer pasa desapercibida. Después de que se cura esa lesión, más o menos cura los 10 días, empiezan a levantar anticuerpos en sangre. Entonces la detectamos con análisis de sangre. Generalmente obviamente es de pesquisa obligatoria durante el embarazo, una por trimestre. Y nosotros desde el año pasado el Ministerio de Salud, por el aumento de los casos de sífilis, nos pide que lo pidamos dentro de la rutina ginecológica anual de las mujeres. Entonces eso nos da una oportunidad de tratamiento, de diagnóstico y de tratamiento. Uh-huh. El tratamiento de la sífilis es muy fácil, se cura con 3 dosis de penicilina, que es el primer antibiótico que existe. Y las consecuencias que son, sobre todo si se diagnostica durante el embarazo y si el contagio es durante el embarazo, puede producir malformaciones en el recién nacido. Oh. Fuera del embarazo, si la paciente o el paciente no sabe que es portador de esa enfermedad, mantiene relaciones sin protección, sigue contagiando, ¿sí? Y después de que desaparece esta úlcera que yo te nombraba, que es por ahí lo único que se ve, entra en un periodo de latencia. Ese periodo de latencia a veces puede durar 10, 15 años y entramos en una etapa secundaria que las manifestaciones más características es como un salpullido palmoplantar, ¿sí? Si ahí tampoco nos llama la atención, no se consulta, que dura muy pocos días, vuelve a entrar en un periodo de latencia y ya después, a veces de 20, 30 años, provoca el mayor daño, que es daño neurológico, puede causar ceguera, como los dos casos más, muchos, más afectados. Entre comillas, próceres murieron de sífilis. Así dicen. Así dicen, que murieron de sífilis. También hay otra enfermedad que se conoce poco, que es el HPV, que es el virus del papiloma humano. Este virus es una gran familia de virus, son más de 100, de los cuales hay 2 que afectan a los genitales externos, a lo que es vulva y vagina, y los otros 2 son los que afectan al cuello del útero. 16 y el 18 afectan al cuello del útero, y el 6 y el 13 los que afectan a los genitales externos. Dentro de lo que son genitales externos producen las clásicas verrugas, los condilomas, que son visibles a la paciente suele consultar por eso, y los que afectan el cuello del útero, el 16 y el 18 principalmente, hay otros que también afectan, son los que los detectamos mediante el Papá Nicolau. Es un estudio simple, de acceso, de fácil acceso, que lo puede tomar tanto el médico generalista como el médico ginecólogo. Obviamente que siempre es mejor cuando va acompañado de la colposcopía, eso sí, por ahí es más de injerencia del ginecólogo, pero el médico generalista también está capacitado para hacerlo. Es un estudio simple que nos lleva 5 minutos en el consultorio, y que hoy por hoy todavía tenemos muchos casos de pacientes que se mueren de cáncer de cuello de útero. ¡Qué barbaridad! Escúchame, Guada, todo esto que me estás diciendo, ni que hablar del SIDA.
Sí, del SIDA también, pero hay una mayor conciencia, o sea, es como que ahora el SIDA, el HIV-SIDA está como una etapa estable, como una meseta. Que no hay, me decís que no hay tanto contagio. No hay tanto contagio, ¿por qué? Porque habitualmente el paciente que tiene HIV protege al resto. Y no pasa así con la sífilis, porque muchas veces no se sabe. Claro, claro. Pero esto se produce porque hay una gran una falta de conciencia. Hay falta de uso de preservativo. Falta de uso de preservativo. Sí. No se cuidan. No se cuidan. Adolescentes. No solo los adolescentes. Jóvenes. Lo vemos en los dos grupos etarios más afectados, sobre todo por la sífilis, es los adolescentes en el inicio de relaciones, y nosotros como ginecólogos los vemos en el consultorio en la mujer de la menopausia, que por ahí se separó y tiene una nueva pareja, entonces claro, no usa preservativo porque no hay riesgo de embarazo, pero se olvida de las enfermedades de transmisión sexual. Son los dos grupos etarios que está afectando la parte femenino, hablo, ¿no? Pero, es lo que yo trato. Está bien, perfecto. O sea que aquí lo que está faltando, vos me dijiste de los adolescentes. ¿Qué edad comienzan los adolescentes a tener relaciones sexuales? La media sigue siendo los 15 años. Los 15 años. Sí, pero si bien la media maneja los 15 años, pues bueno, la media es la sumatoria de todas las edades, el promedio. El promedio. Vemos también muchos casos de inicio a los 12 y 13 años, que antes por ahí no se veía. Uno a veces pensaba que y a veces que uno pensaba que era limitado a sectores bajos, donde por ahí uno puede pensar que hay poca educación, que no hay una buena llegada al sistema de salud, pero la realidad es que también se ve en el consultorio privado de adolescentes con buen acceso a educación y de clase media. Bien, y nada de preservativos, ¿no? Muy poco preservativo, nos cuesta mucho en el consultorio, tanto en el consultorio privado como en el hospital, bueno, en las salas. En los centros de atención primaria nos cuesta mucho hacer el uso del preservativo. ¿Te llegan a tu consultorio y al hospital mamás con nenas? Sí, por suerte sí. ¿Mucho? Hay un cambio, de paradigma. Yo no soy tan vieja, pero por ahí en mi época costaba más que nuestros padres hablaran con nosotros. De hecho, creo que la mayoría vos decís han hablado que la poco. mamá tiene que llevar... A partir de los 14 años ya pueden ir solos al ginecólogo. Antes de los 14 sí necesitan ir acompañados por un mayor. Por un mayor que a veces puede ser la hermana. ¿Vos que vaya solo? Se abren más. Generamos un vínculo de confianza que por ahí en presencia de la mamá me ha pasado, de que preguntarles, ¿iniciaste relaciones con la mamá? No, bueno, ahora te retirás un poquito, así la puedo revisar, y ahí cuando les vuelvo a preguntar me dicen que sí. Obviamente que eso yo siempre les explico a chicas, es secreto profesional, yo no les cuento a nadie, siempre voy a sugerir el diálogo en la familia, pero bueno. Está bien. Sí, Camila. Guada, buenas noches. Hola, buenas noches, Camila. ¿Qué opinión te merece la cuestión de la salud pública, pero desde cómo lo aporta y cómo lo transmite el Estado, cómo lo hace, bueno, en este caso el Estado municipal, pero en general el Estado nacional? ¿Cómo ves las campañas? Porque por los medios de comunicación no se ven campañas de prevención. Y en cuanto a las escuelas también, ¿cómo se difunde la cuestión de la salud pública? Mira, existe un programa de salud sexual y procreación responsable, en la cual todos los que es métodos anticonceptivos se dan en forma gratuita a pacientes con obra social o sin obra social, de distribución gratuita. Hoy por hoy, tanto el hospital como los centros de atención primaria que tenemos en nuestra ciudad, y bueno, Villa Lía y Dugan, tienen acceso a toda la medicación. Eso siempre digo, funciona muy bien. Tenemos distribución de preservativos, de anticonceptivos, de inyectable, y tenemos para las chicas de entre 15 y 19 años la aplicación del implante, lo que le llaman el chip. Estamos aplicando implante para prevención de embarazo, todo lo que te nombro. Y colocación de DIU. Todo eso es para prevención de embarazo. De embarazo, no de el preservativo. Claro. Y los preservativos son de distribución gratuita. Están ahí al público, nadie lo tiene que ir a pedir para que no te dé vergüenza, pero bueno, eso funciona bien. En cuanto a lo que son campañas, hay épocas que hay más campañas que otras, y con respecto a la educación, desde hace unos años ya tienen como materia los chicos de educación sexual integral. Hay algunos colegios que lo llevan a cabo mejor y otros peor, pero bueno, también creo que hay una parte de que me parece a mí, desde lo externo y desde las veces que he ido a dar las charlas a los colegios, he sido invitada por muchos colegios acá en Areco para ir a dar la charla de educación sexual y métodos anticonceptivos, y
me parece que a veces es difícil de dar, porque a mí me falta la formación docente para explicarle a los chicos, y a los profesores a veces les falta la información, a veces se generan dudas de, no sé, mitos, muchos mitos que salen en la charla de educación sexual. A mí me gusta hacer que hagan preguntas anónimas, entonces las leemos en la charla, porque no se animan, hay mucho pudor también. Sigue siendo un poco, si bien se abrió mucho, sigue siendo un poco un tema tabú. Yo siempre recomiendo el diálogo en la familia, sobre todo los padres. O sea que la educación comienza, como todo, como en casa. En casa. Tiene que empezar ahí y a partir de ese momento. Vamos a tomar el tema del aborto, un tema complicado, difícil. No, es un tema que sale mucho en las charlas de educación sexual. Siempre sale la pregunta del aborto. Así de una te la voy a preguntar. ¿Hay muchos abortos en San Antonio de Areco? Provocados, no te sé decir. Nosotros no tenemos estadísticas. Cuando una paciente viene con una pérdida de embarazo, siempre obviamente que se le va a preguntar, porque muchas veces no es mismo el tratamiento. En el caso de una paciente que venga con una infección, una causa del aborto, nos cambia el tratamiento antibiótico que le tenemos que dar, si fue provocado, si fue espontáneo. Entonces se pregunta, no es de denuncia, así que nosotros no denunciamos. Pero bueno, sí está penado. Hay mujeres que te dicen que lo hicieron, hay mujeres que igual lo niegan. Sí. Es un poco, eso me llama la atención. Además del médico que es penado en este momento, que se pene a la mujer que hace el aborto con de 1 a 4 años de prisión. Me parece una barbaridad. Además de, bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero de tener esa carga de haberse hecho un aborto, ir a la cárcel, la verdad que no me parece en este momento. Por eso te quiero preguntar si sabes a nivel nacional qué cantidad de abortos se hacen en el... Según los datos que publica UNICEF en el año 2017, son datos del 2015, hay unos 500.000 abortos por año. De esos 500.000 abortos por año, perdón, no tengo el machete. De esos 500.000 clandestinos, ¿sí? 80.000 mujeres son hospitalizadas y de esas 100 se mueren. 100.000. No, 100. De los 80.000 que fueron hospitalizadas, 100 se mueren. ¿Por qué? 100 de estos datos, 80.000. Sí. Es un número grande, igual 100, si lo comparamos con los 80 nos parece poco, pero en verdad cambió la manera de abortar. Antes la mujer, hace 30 años atrás, abortaba con la aguja de tejer, con el tallo de perejil. La que no podía pagarle a un médico para que le haga un legrado, ¿sí? O no podía pagarle a una partera en ese momento, o a una enfermera, o a una persona que se lo hiciera. Sí. Entonces ahí teníamos mucho más riesgo de infecciones. Realmente la sepsis por aborto es terrible. Yo tuve una oportunidad de ver una en el Hospital Posadas, no me lo olvido nunca más. La mujer se prende fuego en 2 minutos y es muy difícil sacarla se muere por infección. Por una infección que después se vuelve generalizada, pero en poco tiempo. No nos da tiempo muchas veces a tomar medidas. Pero ahora, estos últimos años, con la aparición de las prostaglandinas, del misoprostol, que son comprimidos, sí. Es como un aborto que no provoca tanta sepsis, no provoca tanta infección. Es como si fuera una pastilla. Son comprimidos. Comprimidos. Son comprimidos que se colocan en vagina o que se pueden tomar vía oral y producen la interrupción del embarazo. Son muy pocos los que vienen infectados. Pero vienen infectados igual. Pero por ahí hay una infección que lo podemos controlar con un legrado y con antibióticos y ya no tenemos una sepsis y una muerte. Bien, quiero preguntarte, Guada, en los hospitales en la capital federal se ve mucho más. Sí, yo estaba ahí en el Posadas, nosotros teníamos un aborto infectado provocado y yo creo que teníamos 1 por día. ¿Y hasta cuándo una mujer que no corre riesgo haciéndose un aborto? Y dentro del primer trimestre. Se corre menos riesgos. A ver, el riesgo de infección está siempre. Siempre. Pero siempre el menor riesgo se corre durante el primer trimestre. ¿Qué propondría esta ley de aborto? Este proyecto de despenalización del aborto, lo que propone es que la mujer tiene el derecho para interrumpir su embarazo, ¿sí? Sin que esto sea considerado un delito. Lo que establece el proyecto es que es hasta las 14 semanas, ¿sí? Y que desde una vez que la mujer consulta solicitando la realización del aborto, tiene 5 días para resolverse el problema.
Eso es lo que dice el proyecto. Contempla obviamente el caso de violación, que ya estaba contemplado, el riesgo de vida por la salud materna, hay muchas patologías que son contraindicación absoluta de embarazo, y las malformaciones que son incompatibles con la vida, que hoy por hoy esa parte, las malformaciones incompatibles con la vida no eran de aborto no punible. Y Guada, ¿y qué pasa con el médico que no quiere hacer? Establece también el proyecto que el médico puede presentar la objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Pero el Estado tiene que garantizar que alguien le va a resolver el problema. O sea, supongamos que vos estás en el hospital y vos tenés objeción de conciencia. ¿Qué significaría eso? Que yo, mi conciencia, ya sea por mi condición moral, mi creencia religiosa o por X motivo, yo me niego a realizar el aborto. Pero el Estado, en este caso el Estado municipal, le tiene que garantizar que alguien le resuelva el problema. Que alguien se lo haga. Qué difícil eso. Es muy difícil sobre todo acá que somos una comunidad pequeña, que nosotros nos vemos en el supermercado y siempre tenés la persona que viene, te saluda y de paso te hace la consulta en la cola del supermercado. Eso nos pasa a todos. ¿Y cómo se tendrían que organizar ustedes? Nosotros en este momento, nosotros no estamos, acá en Areco los servicios no están organizados con servicios como pasa por ahí en hospitales de capital o como pasaba nosotros en el Posadas o en otros hospitales privados también, donde hay un jefe de servicio y médicos con distintos cargos. Hoy por hoy nosotros somos todos lo mismo, digamos. No funcionamos como servicio, sí como equipo. Nosotros somos un equipo de 5 ginecólogos en Areco y los 5 trabajamos en conjunto, pero no estamos organizados como servicio. Porque pienso yo, ahora voy a la pregunta de Camila, pienso yo que aquel que no está como médico, no está de acuerdo con hacer un aborto, debe ser muy terrible, ¿no? Que tenga que hacerlo. Sí, porque cada uno igual tiene sus propios. Porque además debe ser una operación bastante impresionante, ¿no? Sí. A ver. Sobre todo, ¿peligrosa? Sí, por la infección. En verdad, el peligro siempre es la infección. Claro. Pero en verdad, nosotros lo que hacemos. A ver, esto habla de hasta las 14 semanas. Sí. Cuanto antes sea, hay menos riesgo. Claro. Y el bebé está menos formado también. Claro. Ya a las 14 semanas es un bebé que está completamente formado, mide 9 centímetros, casi. Claro. O sea, es así. Es un ser vivo. Sí, eso. También podemos discutir desde qué punto a qué punto hay vida, ¿sí? Nosotros sabemos que hay vida a partir de la concepción. Entonces tenemos mucho antes vida, antes de las 14 semanas. Nosotros a las 6 semanas hacemos la primera ecografía para ver si hay actividad cardíaca. Ya se puede escuchar el corazón por ecografía a las 6 semanas de embarazo. Claro. Entonces, vida hay desde la concepción. Es un tema que nos plantea muchos problemas éticos también. Claro. Por eso lo que plantea también el proyecto de ley es que la paciente pueda ser evaluada en un equipo multidisciplinario. No hay que olvidarse no solo de las consecuencias físicas, sino las consecuencias psíquicas que puede tener una mujer que decide realizar un aborto. Porque quizá hoy es la salida que le encuentra a un embarazo no buscado, pero por ahí mañana se puede arrepentirse. Entonces, no es fácil. No, vamos a ir a una pregunta de Camila. Sí, Marce, si me permitís, así ya después continuás vos con la charla. Sí. Tengo 3 preguntas que formuló nuestra compañera Celeste Paredes, que bueno, me pidió por favor que las leyeras, y tengo 2 preguntas mías, así que lo voy a hacer breve para que Guada pueda responderme. La primera pregunta de parte de Celeste dice: el proyecto de ley de despenalización del aborto avala a menores de 13 a 17 años que puedan abortar sin autorización de los padres. Y te pregunta vos, Guada, si estás de acuerdo con eso. La ley dice que, en verdad la ley nos dice que a partir de los 14 ya la paciente que tuvo relaciones sexuales no es considerada estupro, como era antes, que era a partir de los 16, se bajó hace varios años atrás a los 14. Con lo cual uno puede inferir, si la ley dice que es madura como para poder decidir sobre su cuerpo, es entre los 13 y los 17. Menor de 13 necesita consentimiento de uno de los padres. Según dicen que las leyes sirven para tener una buena convivencia entre los habitantes, las leyes nos ponen límites. Entonces la pregunta de Celeste es si vos considerás que esta ley, si se aprueba, promoverá el aborto y va a generar un descontrol en las mujeres embarazadas. No, yo no creo que vamos a tener más abortos. A mí me parece que lo que vamos a tener es menos mortalidad materna. Me parece que hoy por hoy la mortalidad materna de causa directa, o sea que la mortalidad materna es considerada desde la mujer embarazada hasta el día 40 del puerperio, ¿sí? Posparto, digamos, no importa en qué momento interrumpa su embarazo. Yo creo que vamos a tener menos mortalidad materna, pero no creo que aumente el número de abortos. Sí me parece que la solución
más que nada tendríamos que hacer mayor hincapié en la educación sexual, en el sostén de la persona, digamos, porque sobre todo en lo que es adolescentes, porque eso también va muy ligado al embarazo adolescente, que la mayoría de las veces es no buscado. Claro, perdón, Camila, porque a veces confundimos algo. El estar de acuerdo con una ley de despenalización del aborto, piensa que puedo estar de acuerdo con el aborto. Exactamente. Y no es así. Yo puedo estar de acuerdo con la ley, pero no con el aborto. La realidad es que si bien nosotros en la provincia de Buenos Aires, la tasa que tiene Argentina de mortalidad materna es 3,8, de los datos de 2015. La tasa de la provincia de Buenos Aires es 3,9. Estamos ahí. Pero si nos vamos a las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, llega al 8,5%. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Es una realidad. Es un problema de salud pública. Claro. Y la realidad es que es la primer causa de muerte materna el aborto. Claro. Entonces, todas estas causas que dijimos de mortalidad materna, la primera causa es el aborto. Entonces, algo hay que hacer. Y yo no creo que vaya a aumentar el número de abortos. Me parece que lo que va a hacer es que vamos a tener abortos seguros. Bueno, después podemos discutir si está bien, si estoy de acuerdo o no con el aborto, es otra cosa. Voy con la última pregunta, sí voy con las dos mías. Se le pregunta por última vez si abortar es una solución para que las mujeres víctimas de violación y maltrato, pese a que la práctica genera problemas psicológicos y hasta físicos. Yo creo que el aborto nunca es la solución a la violencia. La violencia viene a una violación. Ya de por sí la violación debe ser algo muy traumático. Hemos tenido varios casos en Areco que nos toca a nosotros como ginecólogos, tenemos que ir a dar la profilaxis y muchas veces a tomar muestras. No creo que vaya a ser una solución el aborto. Yo por lo menos no recuerdo, yo hace 5 años estoy trabajando en Areco, no tengo recuerdos y conocimientos de algún embarazo de causa de violación que haya llegado a término o que se haya sido abortado. Generalmente las violaciones, cuando la mujer denuncia la violación, dentro de las 72 horas, además de darle tratamiento de profilaxis para HIV, se le da la pastilla el día después. Con lo cual evitamos el embarazo en la violación. Voy con mis últimas dos preguntas, así ya dejo que culmines, Marce, pero es muy interesante. Y esto también va por una cuestión un poco personal, Guada. Primero, me gustaría preguntarte a ver qué opinás si Argentina, o más que nada el Estado, está preparado para poder acompañar a aquellas mujeres, si es que se despenaliza, a aquellas mujeres que decidan practicar el aborto. Y por otro lado, si crees que si la Iglesia dejara de tener tanto peso en el Estado, podría avanzarse un poco más rápido estas cuestiones en cuanto a la salud, ya que la Iglesia, por ejemplo, no entrega preservativos ni anticonceptivos, por ejemplo, porque no está de acuerdo. Posiblemente si la Iglesia, si no fuéramos un Estado católico, todo avanzaría mucho más rápido. La realidad es que somos un Estado católico, la mayoría de los argentinos practica el catolicismo. Sí. Pero, o alguna iglesia cristiana. Claro, sí. Pero no creo que esto para mí va a terminar siendo ley. Me parece que igual es una ley que es necesaria. Después discutiremos quién la va a llevar a cabo, porque esta ley nos deja un poco desamparados a los médicos. ¿En qué sentido? Si bien podemos presentar la objeción de conciencia, hay que ver, porque vuelvo a insistir, una cosa es en un hospital de capital donde uno es un médico más. Nosotros acá en Areco somos, yo soy la doctora Trojasic cuando estoy en Eco haciendo las compras. Entonces, y supongamos que eso hay 4 para nosotros. Nosotros somos 5 ahora en este momento. 5. Y de esos 5, 4 están. No, y uno sí. Y ese sí, que va a ser tildado del abortero del pueblo. Claro. Areco es todo un tema. Es mucho para discutir. Pueblo chico, infierno grande. Exactamente. Claro. Lo que sí que podríamos decir que aquí, con respecto al aborto, vuelvo a repetir, porque a veces llama la atención que uno dice, bueno, yo estoy de acuerdo con la legalización del aborto, pero no estoy de acuerdo con el aborto. No es lo mismo una ley que legalice el aborto y estar de acuerdo con el aborto. No, exactamente. Yo un poco para culminar, Guada, me gustaría que me digas, más que llegar al aborto, ¿qué podemos hacer como sociedad?
como sociedad lo que tenemos que hacer es cuidarnos, es tener en cuenta que cuando hablamos de un embarazo no buscado, ¿no? Saquemos la parte de la violación, claro. Pero tener en cuenta que nosotros somos adultos responsables, tanto los adolescentes que mantienen relaciones, yo siempre digo lo mismo, uno no les va a decir que no mantengan relaciones, pero que sí que lo hagan en forma cuidada. Una relación sexual puede tener consecuencias, y una de esas consecuencias es el embarazo. Claro. Y no estamos... Y mucho más ahora en este momento en que los métodos anticonceptivos son gratuitos. Antes quizás yo en mi época, mis amigas, nosotras teníamos que pedirle plata a nuestras mamás para comprar los anticonceptivos, para comprar un preservativo. Hoy por hoy es todo gratuito, entonces lo único que necesitamos es que se acerquen al centro de salud, ya sea un consultorio privado, el hospital o los centros de atención primaria, y se acerquen a preguntar y aclaremos las dudas entre todos. Y la escuela puede ayudarnos desde... Y además me parece que acá quedó de lado el hombre, porque estamos hablando mucho de la mujer. Lo que pasa porque para ver un embarazo y alguien del hombre, perdón, de un aborto, también está el hombre. Y desaparece. No, lo que pasa es que bueno, hoy por hoy es mucho más fácil para la mujer, porque la mujer después del pediatra sigue con médico de cabecera, es el ginecólogo, y el hombre por ahí después del pediatra no sabemos a dónde ir. Tenemos 2 llamados telefónicos. Uno es la familia Sicarelli, que dice que está muy orgullosa con Guada. Enamorada está. Y acá nos preguntan si la objeción de conciencia de los médicos también corresponde para los abortos terapéuticos. Sí, una vez que uno presenta la objeción de conciencia es para todos los abortos. Para el de la violación también, para el de si le pasa a un familiar mío también. Vos presentás... Cuando uno presenta la objeción de conciencia, la objeción de conciencia queda como nosotros nos colegia la provincia. Ese queda en el colegio de médicos de la provincia, y si yo cometo el aborto después, se realiza un aborto, ahí sí estoy penada por la ley. Claro. Porque yo presenté la objeción de conciencia, ya sea por una violación o por un aborto terapéutico. Bueno, muchísimas gracias, Guada. Y sí, no, solamente un saludo de Juan Gabriel Hurtado, la doctora más bonita que hay. Menos mal, si no lo duerme afuera. Gracias, y bueno, ya te vamos a llamar nuevamente porque, como vos decís, seguramente esta ley, este proyecto de ley va a salir en cualquier momento. Y ojalá que ayude a que haya menos aborto, ¿no? Que disminuya la mortalidad materna, sobre todo. Sobre todo.